Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Les saluda a vuestro hermano y pastor Paul Coronado de la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa de Oración. Nuevamente junto a ustedes en este tiempo para poder dar a conocer el mensaje del Señor y a su vez también poder compartir las necesidades que usted bien pueda en esta noche pues considerar para hacerlas partícipes dentro de este precioso tiempo de devocional que lo hemos estado llevando ya durante algunas semanas, obviamente a raíz de las restricciones propiamente que tenemos para poder asistir a los cultos. Mis amados hermanos, pues mi intención, como lo he mencionado en otras oportunidades, siempre será la de poder utilizar este medio a fin de que la iglesia, sobre todo, sea la que pueda edificarse sin perder ese hilo en cuanto a su estudio de la palabra y en cuanto a la comunión de la oración. Y por otra parte también dar a conocer obviamente a nuestros queridos amigos que se van uniendo día a día a través de estas transmisiones, las cuales creo yo que también han sido de gran bendición para muchos porque los ha motivado a poder de alguna forma compartir, ¿sí?, tiempos espirituales que posiblemente antes ellos no lo tenían, o si lo tenían no de pronto con esta dirección, ¿no?, de la palabra, con esa instrucción, con ese conocimiento, y que de esta forma pues creo yo que se complementa de manera eficaz esa búsqueda que Dios tanto anhela, recordando que si hay dos cosas importantes en la Biblia es no solamente escudriñar la palabra, sino también orar. Sí, la oración y la palabra son elementos esenciales para poder crecer en la vida espiritual. Si uno de estos dos elementos falta en la vida de un creyente, penosamente la vida de esa persona entra en una tipografía de anemia espiritual. No se puede exaltar una parte de ambas. Ambas tienen que ir estrechamente ligadas de la mano. Es como un matrimonio, ¿sí? No puede haber matrimonio si no hay una mujer, o no puede haber un matrimonio si no hay un hombre que conformen el núcleo o el vínculo, ¿sí?, de ese hogar. Si ambos están allí, entonces el matrimonio puede darse. Entonces, de la misma forma, la oración y la palabra es lo que justamente motivamos a través de estos tiempos, en los cuales creo yo que el Espíritu Santo ha de poder edificar cada una de nuestras vidas. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos también receptando sus peticiones de oración, ¿sí? Recuerde esto, que también es sumamente importante, poder día a día poder contemplar a través de estos tiempos también lo precioso de poder dar a conocer las peticiones de oración, y recordando que esas peticiones pueden también conllevar, ¿sí?, los testimonios que Dios tanto a usted como a mí nos permite día a día también experimentar cuando recibimos respuesta, ¿sí?, a ese clamor, a esa oración. Mis amados, es importante, pues vuelvo y repito, poder compartir los testimonios. Anuncios, bueno, los propios de cada día. Recuerde que de lunes a viernes, hoy por hoy, estamos abriendo la iglesia, ¿sí?, a partir de las 9:30 de la mañana, allá en Mucholote, ¿sí?, en la manzana 2334, Solar 3, que es el solar esquinero. Allí está la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Tenemos diariamente tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, tiempos de poder compartir en Dios, ¿sí?, himnos o cánticos espirituales que nos fortalecen, a la verdad llenan nuestro día y nos hacen empezar, como podríamos decir, con pie derecho, ¿sí? Todo lo que Dios quiera permitirnos es vivir en ese tiempo maravilloso. Mis amados, recuerden que también estamos receptando. Agradezco al Señor porque el día de hoy muchos hermanos fueron y llevaron, ¿sí?, de todo su corazón, llevaron víveres para poder seguir completando o armando esas canastas. Gracias a Dios ya tenemos 8 canastas más, sí, que hemos podido en Dios ir armando para irlas entregando a los hogares, que obviamente sabemos que existen necesidades también, no solo espirituales, sino también necesidades materiales, ¿sí? Y con su ayuda, mi querido hermano, podemos formar parte de esas canastitas y poderlas entregar, y de alguna forma en Dios, quien la recibe, yo te aseguro que glorificará a Dios
aun cuando él de pronto no sepa qué mano fue lo que le pudo dar qué cosa, pero Dios, mi amado, sí lo sabe, y obviamente Él no dará, no dejará sin recompensa a quien sí lo dé de todo su corazón. Bien, mis amados, recuerde, hoy vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, y lo vamos a hacer en esta preciosa noche en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? En el Evangelio según San Mateo estaremos ministrando la palabra, y lo haremos del versículo número 1 al versículo número 4. Hoy vamos a ver algo muy especial a través de la Biblia que se ajusta a la realidad a la que posiblemente nosotros hoy estamos pasando. Y vamos a dar unos datos también, diríamos, de análisis en cuanto a ese pasaje bíblico, pero bajo una óptica un poquito más clínica o científica. Y de esa forma vamos a ir identificándonos con el pasaje, y obviamente luego lo estaremos asociando de qué manera Dios sí nos puede ministrar a través de ese precioso Evangelio de Mateo, capítulo número 8, verso 1 al verso número 4. Así que recuerde, allí estaremos ministrando la palabra del Señor, y hoy vamos a predicar por el tema un Dios de poder. Amén. Sí, vamos a predicar por ese tema, un Dios de poder. Amén. Así que apúntelo, sí, y vaya de una vez abriendo su Biblia, porque en breve, sí, luego de unos cuantos minutitos, estaremos nuevamente junto a ustedes para empezar, sí, esta pequeña meditación de la palabra, y obviamente tener ese precioso tiempo de oración que estamos acostumbrados, pues sí, en este caso a compartirlo, haciendo nuestras sus necesidades, y usted también tomando las nuestras y haciendo las suyas también, y todos juntos depositándole en las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Recuerde, mi amado hermano, llegará un momento en que la crisis propiamente del no poder congregarse terminará, y ahí yo le recomiendo pues que busque con rapidez, ya cuando pase todo esto, si su congregación, congréguese, siga asistiendo con fidelidad, siga sirviendo si acaso lo está haciendo, y si es un oyente, pues qué bueno que lo sea, pero trate también de comprometerse, ¿sí?, con esa preciosa obra del Señor, porque a la verdad la mies es mucha, dice la Biblia, y los obreros son pocos. Así que no deje pasar por alto, ¿sí?, la oportunidad que hoy por hoy, si usted ya en Dios siente que el virus no le ha pegado, o que la pandemia le pasó de largo, siéntase privilegiado, honrado por Dios, pero también agradecido. Y en ese agradecimiento creo yo que está de más decir que debemos manifestárselo a través de nuestra búsqueda y de nuestro servicio al Señor. Amén. Recuerde el teléfono que está a la disposición por WhatsApp para que pueda enviar sus peticiones de oración, es el 099 22 29 162. Recuérdelo, 099 22 29 162 es el número de WhatsApp para poder enviar peticiones de oración, si es el número de mi esposa. Y si usted quiere consejería o quiere algún tipo de pronto de dirección, si de alguna situación en particular, y lo quiere hacer ya de manera personalizada, mi número también está a su disposición. Recuerde mi nombre, Paul Coronado, y si en este caso pues yo mismo de manera personal estaré dándole cualquier instrucción o directriz que usted quiera compartir, pues yo les sabré en Dios responder, y que sea pues Dios glorificándose. Mi número es el 09 99 42 6875. Repito, 09 99 42 6875. Y si me quiere enviar algún correo, sí, también se lo pongo a su disposición. Es Paul, ahí le ponen un puntito, coronado @hotmail.com. ¿Sí? paul.coronado@hotmail.com. También tenemos, y de hecho le dejamos a su disposición la página web también de la iglesia. ¿Sí? La iglesia también mantiene una página web abierta donde están las enseñanzas que vamos subiendo en el YouTube. Sí, tenemos cerca de 1000, si no me falla la memoria, 1840 creo que videos subidos, y vamos en aumento porque seguimos también pasando los videos de las enseñanzas que estamos teniendo en estos tiempos en vivo, los estamos subiendo también a la página oficial
que tenemos en el internet, la cual es, le doy la dirección, Mi casa será llamada casa de oración, todo juntito en minúscula, así, mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? .hindo, sí, con J, JIMDO.com, ¿sí? Esa es nuestra dirección de internet, repito, www, ¿sí? Sí, mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? .hindo.com. Y puede también buscarnos en el YouTube. Ahí también tenemos todos los videos de nuestras enseñanzas. Ahí es un poquito más fácil, bueno, por el escudo de la iglesia, algunos que ya lo identifican, ¿sí? En el cual pues usted puede encontrarnos poniendo en el YouTube Casa de Oración Ecuador, y automáticamente ya usted verá por allí, si de pronto en algún video mi rostro, ¿sí? o el logo de la iglesia. También allí nos puede encontrar y de alguna forma pues seguir edificándose, seguir construyéndose en su vida cristiana, ya que tenemos muchísimas, pero muchísimas enseñanzas. Siempre trato de poner las enseñanzas de manera cronológica en cuanto a los libros que estudiamos, ¿sí? Por lo general no suelo poner en los videos de YouTube temas, sino que voy directamente, por ejemplo, pongo Éxodo capítulo 1, verso 1 al 5, y en la otra predicación es Éxodo capítulo 1, versos 6 al 10, y así vamos avanzando hasta donde Dios nos permite, obviamente, discernir la palabra. Así que si usted en Dios quiere edificarse bíblicamente, creo yo que va a poder hacer uso de esos estudios bíblicos. Les recuerdo que hay más de 1800 videos de estudio bíblico, así que tiene bastante material como para poder empezar su propio análisis, tomando solamente obviamente como referencia lo que se instruye, lo que se enseña en esos videos, pero usted también tendrá que sacar sus propias conclusiones y hacer sus propios estudios, porque es responsabilidad de cada creyente, sí, nutrirse, sí, e instruirse de la palabra de nuestro Dios. Mire que le doy estos datos adicionales que antes no los había podido compartir, pero sí, se los facilito para que pueda seguir creciendo. Esa es mi intención, seguir creciendo. Yo de gracia lo recibo del Señor y de gracia también lo comparto. Así que sáquele provecho de la mejor manera a estos estudios. Recuerde enviar su petición de oración. ¿Tiene algún pariente enfermo? ¿Tiene algún compañero de trabajo que sabe que tiene alguna situación difícil? Pero no solamente, mi amado hermano, todo es el COVID. A veces como que ahí también nos hemos enfrascado, ¿no? Nos hemos encerrado en esa burbuja de la pandemia o del coronavirus, ¿no? Muchos nombres que se le ha podido dar a esta enfermedad, a esta plaga, pero sin embargo, mi amado, no todo en la vida tiene que ir en torno a esto. Sí, yo sé que hay muchos problemas de otros índoles. Hoy día justamente conversaba con alguien allí en la iglesia y me decía: hermano, tengo problemas en casa, tengo problemas en el hogar, estoy separada de mi esposo. Entonces hay muchos problemas, no solamente todo es el coronavirus, que bueno, es lo que más afecta o golpea por el momento en cuanto a la salud, pero hay otros problemas que no necesariamente tienen que ver con salud, pero que sí también pueden causar muchísimo daño, y que obviamente necesitamos también ponernos en oración para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé directrices, nos dé, mi amado hermano, la estrategia para poder salir librados de esos problemas, y al último pues terminar de glorificar al Señor por todo lo que Él puede hacer en nosotros. Mi querido hermano, así que haga saber su petición, y yo siempre le he estado dando este pequeño énfasis: sea específico, amén, no sea tan abierto para pedir su oración, sea un poquito más concreto, basta para poder orar con sabiduría, con entendimiento, y creo yo que quien lo escuchará también al otro lado de esta cámara podrá también saber pedir de la misma forma, ¿sí? Enfocándose en su necesidad. No lo hacemos por saber al detalle su problema, pero sí lo hacemos para poder poner delante de Dios de la mejor manera, o expresarlo de la mejor manera posible al Dios del cielo. Amén. Bien, dicho todo esto, pues vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. Sí, capítulo número 8. Vamos a dar lectura del verso primero al verso número 4. Vamos a hacer una pequeña meditación de la palabra para luego obviamente proceder a la oración. ¿Listo? ¿Lo tiene? Sí, y tenemos allí como prefacio: Jesús sana a un leproso. Recuerde, el tema de esta noche es: Dios
todo lo puede. ¿Sí? No hay nada imposible para el Señor. Dios, sí, todo lo puede. ¿Sí? Versículo número 1 nos dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Verso número 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verso número 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Mis amados hermanos, hasta ahí la lectura. Te invito ahora a inclinar tu rostro para poner esta preciosa porción bíblica en las manos del Espíritu Santo, con esa finalidad de que pueda ministrar nuestras vidas, ministrar a nuestras necesidades. Amén. Que el Señor pues use esta palabra y pueda calar lo más profundo posible en cada una, ¿sí?, de nuestras almas, y de esa forma poder, ¿sí?, ver el fruto que Dios quiere que manifestemos. Inclina tu rostro y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias, te agradezco, porque a usted le place, Señor, nuevamente congregarnos a través de las redes sociales, como lo es el Facebook. Y suplico, mi Señor, ahora que sea tu gracia, sea tu misericordia, la que se manifieste de una manera especial en esta noche, mi Dios. Padre, yo no sé las necesidades que cada uno de tus hijos pueda llegar a tener o pueda llegar a manifestar a través de sus peticiones de oración, pero lo que sí puedo ver, Señor amado, es que si están aquí conectados, si están en este momento, Padre, identificados junto a otros más, es porque sienten, Padre, la necesidad, Padre, de ser saciados. Tienen comezón por oír tu palabra y tienen ese deseo ansioso de tener un acercamiento al Dios del cielo. Eso, mi Dios, me dice mucho, porque veo que compartimos de alguna forma un mismo sentir, y espero, Señor, que conforme al deseo y al hambre que ellos poseen, Padre, de tu presencia, tú les puedas saciar a cada uno, Señor amado, de manera abundante. Y de esa forma ellos, Padre, mi Dios, en ti quedar satisfechos de haber sido no solamente escuchados, sino de haber, Padre, recibido las 1001 formas de bendiciones que tú tienes para ellos. Porque tú eres un Dios, Señor amado, ilimitado, y en tu, Padre, y en tu grandeza deseas, Señor, colmarlos de favores. Gracias pues te doy nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos luego después, obviamente, de esta oración, sí, inicial, vamos a entrar en detalle. Sí, se habla acerca de un hombre que tenía la enfermedad de la lepra. Ahondando, bueno, o averiguando un poquito, mi amado hermano, de acuerdo a diríamos, a los cánones propiamente de la historia, cuando se habla de lepra, ¿sí? Se habla, este término como tal, es un término que posiblemente ya sea un término posiblemente ambiguo en cuanto a su modo de poderlo identificar clínicamente. Sí, la lepra, de hecho, tiene su propia, diríamos, su propio encaje dentro de la ciencia de la medicina al día de hoy. De hecho, si tú te haces, si alguien de pronto adquiere lepra, ¿sí?, mi amado hermano, y esto lo tratan por lo general, diríamos, hospitales de infectología. La lepra está considerada como una microbacteria, ¿sí?, una microbacteria, y hay exámenes específicos para poderlos detectar. De hecho, se lo conoce clínicamente como Mycobacterium leprae. Ese es el término, diríamos, científico que se le da a la denominada lepra a la que se ve en la escritura. La lepra, de hecho, se tiene estimación que la lepra tiene una aparición en medio de la sociedad de hasta de más de 4000 años. Y esto a mí me causó un poquito de asombro, ¿no? Porque cuando se habla de la lepra, obviamente también se habla de una enfermedad
¿sí? O una bacteria sumamente contagiosa, pero que a lo largo de 4000 años no tiene cura. Entonces, hay, diríamos, situaciones, hablando propiamente de enfermedades causadas, ¿sí? El otro día, escuchando a un médico, decían, hay enfermedades que pueden ser causadas por bacterias, y hay otras que son que vienen simplemente por intermedio de que son enfermedades virales, que no necesariamente son bacterias, ¿sí? Que son ya más bien de carácter, diríamos, menos contagiosas, pero que obviamente igual terminan afectando la salud de quien obviamente pues recibe, ¿sí? Este contagio. ¿Sí? De allí, mi amado hermano, que se podría decir que cuando se habla, por ejemplo, de una infección bacteriana, ¿sí? Que esa posiblemente la salmonelosis, por ejemplo, si uno toma agua contaminada, y obviamente esto, ¿sí? Causará infección, ¿sí? Y obviamente hay un tratamiento para esa infección. Y por lo general, cuando las enfermedades vienen por este tipo de bacterias, diríamos que los medicamentos más eficaces suelen ser de pronto los antibióticos, ¿no? Para poder contrarrestar esas infecciones. Pero cuando las enfermedades son virales, eso es otra cosa. Ya, ahí no se aplica por lo general el uso mire que le estoy dando un aspecto propiamente científico, ¿no? O clínico. Cuando se adquieren enfermedades virales, por lo general los antibióticos salen de la ecuación del tratamiento. De ahí que el coronavirus o el COVID-19, llamado, es una enfermedad no bacteriana, sino más bien de índole propiamente ya viral. Y en ese sentido, por eso es que no tenemos actualmente cómo contrarrestar ese virus, ¿no? Y de allí diríamos que se quiere recién ejercer el uso de muchos tratamientos a la hora para poder sacar, en este caso, una vacuna. Y eso tomando el plasma de las personas que posiblemente estuvieron infectadas, pero lograron superar porque su propio cuerpo, ¿sí? En este caso, contrarrestó, por medio de su sistema inmunológico, contrarrestó el virus. Entonces, mi querido hermano, estos virus, obviamente, a la diferencia de las bacterias, están allí y no tienen un proceso clínico como poderlas tratar. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, porque todo esto que le estoy diciendo es como para podernos introducir en el Evangelio de Mateo capítulo 8, ¿sí? Esta bacteria, como le pude de pronto determinar, ¿sí? Leo obviamente lo que dice el sistema propiamente clínico, ¿no? Mycobacterium leprae, ¿sí? O lepra de manera común. Y ya en la Biblia esto se daba a conocer en los tiempos propiamente, ¿sí? Inclusive antes de la aparición de la ley, ¿sí? Antes, mucho antes. Hay quienes ponen la vida de Job, por ejemplo, como un personaje que se podría considerar como contemporáneo de Abraham. Muchos se sitúan a Job como un hombre contemporáneo a los tiempos de Abraham. Y cuando hablamos de los tiempos de Abraham, hablamos de los tiempos, obviamente, antes de la aparición inclusive de toda la ley. ¿Sí? Podríamos decir que Abraham aparece en el escenario bíblico, ¿sí? Miles de años antes de que la ley apareciera. Pero ya en los tiempos de Moisés se establecería una especie como de manual para poder de alguna forma lidiar con la lepra. Sí, que te cuento que obviamente sigue siendo una bacteria, pero una bacteria que penosamente que se trata a través diríamos, de hospitales de infectología. Es una bacteria resistente, ¿sí? En este caso, al poder ser combatida a través de los antibióticos. Y un dato curioso, porque antes de pasar a la escritura, me gustaría darte un dato muy curioso. En la actualidad se estima, porque ahí dándole un poquito de enfoque dentro del estudio, digamos que le antecede a la escritura, se estima, por ejemplo, aquí leyendo ciertos datos propiamente del Wikipedia, que creo que es una fuente algo confiable para poder detectar todo esto, dentro de los cuadros que establecen en el siglo XX, por ejemplo, la aparición sobre todo de la lepra, llamado, hay de entre todos los países del mundo, son tres por lo general los que
sobresalen en cuanto a personas contaminadas por lepra. Y una de ellas que me llamó mucho la atención es el Brasil. Sí, este está de hecho en segundo lugar. La primera es la India. Sí, a la cabeza va India y luego seguida por Brasil. Sí, que son los países donde mayormente se ven contagios por lepra. Ahora, la lepra como tal, ¿qué cosa es? Bueno, ataca, de hecho, es una bacteria que ataca a las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y propiamente se materializan o se visualizan a través, ¿sí?, de la dermis, es decir, de la piel. Y esto, mi amado hermano, sí, son como especie de, no sé si, creo que tú te identificas mucho más si te hablaría de un empeine, ¿sí? Aquellos que más o menos conocen de esto sabrán que son puntitos rojizos que se van haciendo pequeñitos, ¿sí? Y luego esto se expande y se hacen como champas grandes. Entonces la lepra tiene más o menos ese tipo de manifestaciones, pero claro, cuando se detecta que es lepra, por lo general un empeine usted lo ataca de manera local con una crema, con leche de cebolla colorada. Ahí le doy la receta también. Y esto usted algunos días de pronto ahí se lo raspa y pone ahí la crema indicada por el médico o la leche de la cebolla colorada, y a los pocos días eso queda totalmente erradicado. Pero la lepra, mi amado hermano, siendo esto una bacteria muy agresiva, tiende a expandirse por todo el cuerpo. Inclusive puede provocar ceguera cuando en su avanzar de la lepra, si topa en este caso el sentido de la vista, y puede obviamente afectar con ceguera de manera permanente. Entonces la lepra hasta la fecha no hay tratamiento, no hay cura, y ha sido un mal que de hecho se estima. Yo estuve por aquí leyendo algo que me parece muy importante también compartirlo. Se estima más o menos, le doy solamente términos muy generales con respecto a este asunto, que en el siglo XX se han detectado aquí estamos, cerca de 4 millones de personas contagiadas por lepra en el mundo entero. Es bastante. Sí, imagínense, 4 millones contagiados de lepra en el mundo entero, donde, vuelvo y repito, donde la enfermedad tiene mayor auge en la región de la India y seguido aquí en nuestro continente, en el país del Brasil. Qué curioso, ¿sí? Qué curioso poder tener estas referencias, y sobre todo qué curiosidad también ver cuánto ha podido abarcar este mal, ¿sí? Sino que obviamente hay lepras que no son locales y hay otras que se expanden, ¿sí? Por todo el cuerpo. Mi amado hermano, pero estamos de hecho frente diríamos así, frente a un mal, sí, conocido miles de años, pero a la fecha no se ha podido establecer cura para esto. Como el SIDA. Sí, en el SIDA, amado, también así hurgando un poquito, hay más de 40 millones de personas en el mundo. ¿Sí? Estamos hablando de un país entero o un país medianamente grande, pero es como que si todo el país tuviese el síndrome de insuficiencia adquirida, hermano. Y esto obviamente, digamos que se pasa de los límites muchas veces de la ciencia y no se lo puede contrarrestar. Entonces, por eso es que le anticipaba diciéndole, no todo es el coronavirus. Claro, es el boom del momento, y como toda enfermedad nueva, capta la atención de todos. Pero hay enfermedades que penosamente llegaron o aparecieron en el mundo para quedarse. ¿Sí? Aparecieron en el mundo para quedarse. Y el hombre se ha acoplado, se ha ajustado a esas enfermedades, y ha tratado, sí, claro, de mitigar, de sobrellevar y de vivir, sí, con ellas. Ahora bien, todo esto obviamente es un marco referencial de introducción. Cuando vamos a la Escritura, entonces entendemos que ya en los tiempos de Jesús, ¿sí?, la lepra tendría obviamente más de 2000 años en todo su apogeo. Claro, bajo la óptica bíblica, la lepra era vista por lo general como una especie de maldición divina para aquellos, sobre todo, que tenían el mal de la murmuración. De hecho, habían costumbres orientales que decían que toda persona
que mentía o calumniaba o hablaba en contra de su prójimo, ¿sí?, Dios lo castigaba con lepra. No necesariamente esto era cierto, ¿no? Pero diríamos que la lepra era un sinónimo, sí, de maldición, un sinónimo de pecado. No necesariamente el hombre pecador tenía que ser castigado con lepra, no. Pero se asociaba la lepra con pecado o maldición divina al hombre que tenía lepra. Pero vuelvo y repito, eso era una estigmación propia de la gente, pero no necesariamente nada tenía que ver lo uno con lo otro. Algo sí era seguro, la lepra era una enfermedad contagiosa, sumamente contagiosa. De allí que se establecían muchas veces fuera de las ciudades, si cuando un ser querido se contagiaba con lepra, se establecían comarcas o pequeñas aldeas totalmente aisladas de la ciudad, donde todos los que vivían en esa aldea, diríamos que compartían este mal y recibían ayuda por parte de sus familiares, ¿sí?, me enviaban carretas, ¿sí?, prácticamente con personal idóneo para ello, ¿sí?, con los alimentos y con todo lo necesario como para que puedan subsistir. La lepra, por lo general, mi amado hermano, llegaba para quedarse, y en ese sentido no se veían, ya en los tiempos de Jesús, de hecho, ya poco o nada se veían sanidades para este mal. Al contrario, si toda persona que tenía lepra ya estaba de hecho bajo conciencia familiar, ya la familia se hacía el dolor de que de ese mal iba a morir. Lo que trataban era así de tratar de sobrellevar ese mal, tratando de darle ungüentos para la piel, alicientes para el dolor, para la picazón y todo aquello, pero sí, la lepra llegaba por lo general para quedarse y mataba obviamente a quien la tenía. Y si a esto le añadimos que hacían comarcas o pueblitos pequeños para meter allí a todos los leprosos, entonces no había forma de poder de alguna manera poder limpiarse o curarse, porque si ya lo tenía y al compartir con otros leprosos el hábitat, entonces se remataba, por así decirlo, ¿sí?, al paciente. Dicho todo esto, mi amado, cuando nosotros vamos al capítulo número 8, ¿sí?, capítulo número 8 del Evangelio de Mateo, ¿sí?, Jesús, dice la Escritura, luego que habría de haber descendido del monte, un monte donde el Señor vendría predicando y donde posiblemente allí ya el Señor había hecho la multiplicación de panes y peces, la gente había disfrutado de esa bendición. Luego de todo ese compartir, no solo de lo material, sino sobre todo de lo espiritual, mucha gente seguía a Jesús. Y entre ellos, sí, también, mi amado, había gente enferma, había gente en necesidad, había gente con lepra. Pero la gente leprosa, como Jesús predicaba en los montes, es decir, en lugares apartados de la ciudad, los leprosos obviamente sí frecuentaban estos lugares, pero nunca un leproso trataría de ingresar a una ciudad. Eso le costaría la vida. Sí, eso le costaría la vida. Si un leproso ingresaba a una ciudad, sí, mi amado hermano, moría por lapidación. Sí, es decir, lo mataban a pedradas. Sí. Un leproso no podía, bajo ninguna circunstancia, sí, poder acercarse ni siquiera a un grupo de personas que estaban sanas. De hecho, el leproso tenía que guardar una distancia de tiro de piedra, es decir, siquiera de unos 25 a 30 metros de distancia, ¿sí?, gritando su mal. ¿Sí? De acuerdo a las costumbres orientales, cuando un leproso, sí, posiblemente estaba en un camino, sí, obviamente rural, ¿no?, y venían transeúntes o mercaderes que pasaban por esas vías, sí, por esos caminos, el leproso, si ya no podía evitarlos, ¿sí?, o se tenía que abrir del camino, o a su vez gritar a viva voz diciendo: leproso, 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 a viva voz, para que quienes que lo escucharan a la distancia se alertaran y tomaran las precauciones debidas para evitar cualquier tipo de contagio. Si este no se advertía, ojo, si el leproso no advertía esto y venían los transeúntes y Dios no quiera, si se rozaban en el camino, de seguro el leproso era lapidado, era muerto a pedradas. Hasta ese punto se podría decir
estaba la exclusión de los hombres leprosos. ¿Sí? De hecho, la lepra estaba considerado en el Antiguo Testamento como un símbolo de contaminación. Tanto así que el mismo Dios, queriendo dar pautas de salubridad, estableció, y de hecho si usted me acompaña a la escritura, venga conmigo por favor rápidamente al Antiguo Testamento, si es necesario ver, sobre todo le voy a dar las pautas generales nada más, en Levítico, el tercer libro de la Biblia, Levítico número 13 y Levítico número 14, ¿sí? En ambos, diríamos, en ambos textos, en ambos capítulos, se hablará de una manera muy, pero muy extensa, ¿sí? Todo lo referente a la lepra. Por ejemplo, ahí usted verá como prefacio, así como un subtítulo en Levítico 13, dice leyes, ¿sí? Leyes dice allí acerca de la lepra. Leyes acerca de la lepra. Y ahí le leo simplemente los versículos que deseo, ¿sí?, resaltar, ¿no? Los primeros. Dice aquí, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga, ¿sí?, y dice allí de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Verso 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo, es decir, el vello, en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda, o hendida que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará, dice allí, inmundo. Amén. Entonces, ya de por ahí usted puede entender de que Dios había tipificado en sus leyes, ¿sí?, cuál habría de ser el trato para con un hombre, ¿sí?, que tuviese lepra. Si usted ya sigue leyendo todo el capítulo 13 y parte del capítulo 14, se dará cuenta de que un hombre leproso, ¿sí?, inmediatamente luego de haber detectado, se lo tenía que separar de la sociedad. Y de tiempo en tiempo ser reconocido, ser monitoreado, si él acaso veía que la lepra desaparecía, y eso ocurría en muy pocos casos. Amado, si acaso la lepra comenzaba, diríamos, a disminuir, la llaga comenzaba a sanar, tenía que volver a ir al sacerdote, presentarse, y solamente el sacerdote, para el pueblo obviamente de Israel, podía darle el aval de que había sanidad, y él tendría luego, en este caso el leproso, tendría que ofrecer un sacrificio de gratitud por la sanidad recibida, y allí, luego de ese gran proceso de limpieza y purificación, se volvía a reinsertar en la sociedad. Entonces, podemos considerar en el capítulo 13 de Levítico y capítulo 14 de que sí se estimaba de parte de Dios la atención debida a un hombre que tenía lepra. Mas, sin embargo, vuelvo y repito, pocos eran los casos de sanidad. Por lo general la gente moría de lepra. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, es decir, volviendo al capítulo número 8 del Evangelio de Mateo, nos dice el Señor en el versículo 2: he aquí, vino un leproso y se postró ante él. Esto, diríamos, era algo totalmente inusual en la época de Jesús. Vuelvo y repito, si un leproso se acercaba a un hombre totalmente sano, ese hombre o esos hombres bien podrían haber apedreado al leproso. Pero este hombre, mi amado hermano, me imagino yo, si quiero ponerme en el contexto de la época, me imagino que, y de hecho lo hacían algunos que sí, diríamos, había gente muy influyente que a veces adquiría la lepra. Y claro, para ellos, de acuerdo a su jerarquía, recibían un trato especial, pero por su riqueza. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de un gran general llamado Naamán. Naamán, dice la Escritura, que era leproso en su totalidad. Pero al ser obviamente, un hombre de renombre, me imagino que este renombre en él lo adquirió antes de que la lepra le cayera. Entonces en él, mi amado, era evidente de que él guardaba todo su cuerpo, lo cubría con vendas, con ungüentos, prácticamente era como que se momificaban,
¿sí? Y si la lepra no era tan agresiva, se podía sobrevivir, se podía sobrellevar. Pero igual la lepra estaba allí y el riesgo de contagio también. Pero esos eran casos excepcionales. Pero acá estamos hablando de casos muy comunes. Y aquí al parecer este hombre, llamado, sin importar el riesgo que corría, porque eso debemos de considerar, este hombre, mi amado hermano, dice que se postra ante Jesús. Es decir, que rompió todos los esquemas de la época. Mira, para muestra un botón, y ahora sí voy a topar los casos actuales. ¿Cómo andamos entre nosotros, hablando de la sociedad? ¿Cómo andamos? ¿Cómo actualmente nos estamos desarrollando? ¿Cómo actualmente nos estamos desenvolviendo? Llamado, estamos tan... Ahora, yo sé que muchos me van a decir, hermano, pero es necesario. Sí, es verdad. Pero estamos tan paranoicos, estamos tan... ¿Cómo le digo? Tan fóbicos. Sí, no sé si llamarlo coronafobia, por último, o covifobia. Estamos tan, sí, tan susceptibles a que nadie, mi amado hermano, sí, nos exponga a esta enfermedad o a esta pandemia del coronavirus o el COVID-19, amado, que por poco y más salimos con trajes de astronauta. Por poco y más. ¿Sí? Usamos ropas largas, guantes, mascarilla, cobertor facial, gorros, o sea, y aparte de toda la ropa nos metemos como en una funda, y si fuese posible, ¿sí?, que la gente esté a 2-3 metros de distancia, ¿verdad? Entonces, eso obviamente lo hacemos de manera previsiva, ¿no?, tratando de mitigar cualquier contagio, pero nada de lo que se pueda hacer te da el 100% de seguridad. Yo tengo entendido que por ahí hay hermanos en la fe que si por poco y más están viviendo en una cápsula en sus hogares. Así como se lo digo, una total cápsula. Así que han forrado, creo que hasta las paredes, y creo que, créanme que si no habría aire acondicionado ahí adentro, hasta morirían por falta de oxígeno. Sí. Ahora, yo no digo que está mal quedarse en casa y tomar todas las medidas. Está bien. Pero, amado hermano, no podemos caer en la fobia. ¿Sí? Porque yo conversando con mi papá, que estuvo conmigo unos cuantos días llevando una, diríamos así, una medida preventiva de salud, porque mi mamá estuvo mal, aquellos hermanos lo saben. Amado, sí, yo también tomo con ellos todas las medidas, ellos son ancianos, digo, miren, cuídense, no salgan. Pero yo también reconozco algo, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento. Todos vamos a morir. Es evidente. Nadie puede, ¿sí?, hacer uso de sus propios medios para evitar la muerte. Nadie. O sea, mitigamos los riesgos. Y es tan correcto el mitigar los riesgos. Pero todos en algún momento, si Cristo no viene primero, todos vamos a morir. Sí, todos en algún momento el Señor nos estipulará nuestra fecha de partida y partiremos. Pero claro, de eso, mi amado hermano, a veces el hombre sí cae en ciertos extremos. ¿Sí? Y en los extremos, obviamente, allí es donde posiblemente hasta se puede llegar a perder hasta la confianza en Dios. No me malinterpretes ni saques mis palabras fuera del contexto. Mi amado hermano, un creyente confía en Dios y toma medidas preventivas. Es decir, no porque confía en Dios se tira al abandono. No, un creyente confía en Dios y toma medidas preventivas. Pero un creyente no puede pasarse de los límites propios de su confianza en Dios. Mira que estoy poniendo en balanza. ¿Sí? Quiero que pongas en balanza mis palabras, para que no caigas tampoco, mi querido hermano, ¿sí?, en esa fobia. Porque de lo contrario, si caemos en fobia, porque uno puede ser fóbico para cualquier cosa. Hay gente que le tiene fobia a la oscuridad, por ejemplo. ¿Me explico? Hay gente que le tiene fobia a las arañas. Hay gente que le tiene fobia, bueno, hasta al agua. ¿Sí? Hay gente que le tiene fobia al verse rodeado de mucha gente. Y por eso no sale.
Mi amado, si yo comienzo a tener fobia por los males, los virus o por cualquier cosa que pueda suscitarse en la vida, mi amado, empobrezco mi confianza en Dios. Porque pienso que Dios es todopoderoso, pero no para a eso que le tengo fobia. Y tú no puedes caer en la exageración. Tú, sobre todo tú que eres hijo de Dios, no puedes caer en el extremo. ¿Sí? Es como el celo. O sea, es bueno tener celo, pero celo siempre y cuando el celo no se convierta en un celo enfermizo. Igual, sea con la pandemia que sea con la enfermedad que sea. De hecho, mi amado hermano, es más fácil poder morir, ¿sí?, de un accidente vehicular, ¿sí?, que posiblemente del COVID-19. El otro día me pasaron un dato que mueren en el mundo cerca de 2 millones de personas por accidentes, ¿sí?, vehiculares en el año. 2 millones de personas. Y yo te pregunto, si yo eso me lo pongo como un trauma en mi vida, yo te aseguro, hermano, que no me subiría a ningún vehículo. Nunca andaría en colectivo, nunca me subiría a un avión, nunca me subiría a una bicicleta, sea el medio de transporte que sea. Vuelvo y repito, es bueno tomar medidas preventivas. Por ejemplo, uno sube a un vehículo y toma medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención en un vehículo? De pronto ingresar al vehículo, dejar a los niños en la parte de atrás, ponerse el cinturón de seguridad, respetar las señales de tránsito, pero todo eso que yo hago, ¿me libra de un accidente? No, no me libra de un accidente. Minimizo los riesgos, porque posiblemente yo hago todo lo correcto y viene otro mareado y me choca y me mata, o mata a los míos. Pero no por eso le voy a... Sí, la otra vez pasó que... pasó en la iglesia, ¿sí? Alguien se cayó en el coche, por ejemplo, ¿sí? Y la mamita, ¡ay!, le agarró fobia al coche. No, el problema no era el coche. El problema simplemente fue falta de cuidado cuando el niño estaba en el coche. No por eso le voy a agarrar fobia al coche. ¿Me explico? Entonces, pasa lo mismo con enfermedades como estas. Si tú te vas a poner con la fobia de un virus, o la fobia en este caso de una lepra, ¿sí?, mi amado hermano, entonces vivirás en una burbuja. Vivirás en una burbuja. Mi amado, y con eso desmereces el poder de Dios sobre tu vida. ¿Cómo poder? Míralo de esta forma. ¿Cómo poder llegar a la gente que tiene graves enfermedades si no se vence los temores para poderlos atender? Miremoslo así. ¿Por qué crees que la Madre Teresa de Calcuta se ganó el Premio Nobel de la Paz con respecto a la labor que ésta hacía en la India? ¿Acaso, mi amado hermano, ella anticipó, o diríamos, murió antes de tiempo? Mi amado, Dios ante todo, ¿sí?, ve la disponibilidad de nuestro ser a la hora de querer comprometernos con la gente que está en el dolor. Si el mundo tuviese fobia, mi amado hermano, ¿quién atiende en un hospital de infectología a alguien que ha contraído tuberculosis? ¿Quién atendería a alguien que ha adquirido el SIDA? ¿Quién atendería al que adquirió el H1N1 o al dengue? Me explico, mira que estoy siendo muy abierto. ¿Qué padre, digo yo, dejaría botado a su hijo porque le cayó sarampión? ¿O botaría de la casa a su muchacho porque le cayó paperas? Que son enfermedades contagiosas. Cuidado, caes en la fobia. Amén. No sé si Dios le está hablando a alguien, pero yo creo que sí. Sí. Y si te está hablando a ti, no te sientas incómodo. Yo creo que Dios, mi amado hermano, siempre, creo yo, que nos da pautas en la vida para aprender. Y cuando un creyente está siempre dispuesto a aprender, hermano, acepta el consejo de Dios. Acepta el consejo de Dios. Gracias a Dios, en la iglesia actualmente estamos yendo a orar, creo yo, personas que el Señor ha librado de que no nos contagiemos. Sí, yo voy, y yo ya lo he dicho en otras oportunidades, yo voy todos los días a la iglesia.
todos los santos días de Dios, por lo menos los que más puedo. Voy a la iglesia. Mi amado, pero yo no voy despreocupado, yo no voy desprevenido. Yo llevo mis guantes, llevo mi mascarilla. Los que van y me ven en el culto, ando con un frasquito con cloro, desinfecto todas las bancas, desinfecto los pasamanos, desinfecto la escalera, desinfecto las sillas donde nos sentamos. O sea, tomo todas las medidas que en Dios se deben de tomar. Pero no por eso me quedo en la casa, ¿sí? Qué sé yo, como en un termo, y digo, no salgo, porque si salgo, mi amado hermano, mira, yo creo que he escuchado mucho de que hay personas que se han encerrado en la casa, y está bien, no me va a malinterpretar, está bien, está correcto que lo haga, pero aún así la enfermedad se ha metido, se ha filtrado. No digo con esto que no lo haga, que es decir, que no se encierre en casa. Está bien, enciérrese en casa, pero no deje que la fobia por este virus o cualquier otra enfermedad haga de su mente, ¿sí?, un esclavo, o haga de sus nervios un esclavo, o haga de su temple en Dios un esclavo, porque más fuerte que cualquier virus es mi Dios. Más fuerte que cualquier tipo de pandemia es mi Dios. Vuelvo y repito, eso no significa que yo no tome medidas. Yo tomo todas las medidas posibles. Todas. Pero no permito que mi vida me la rija la pandemia. No permito que mi vida sea controlada por la pandemia. Mi amado, sea la que sea, yo tengo que, amado hermano, permitir que mi vida la rija Cristo Jesús. Quiero que entienda eso, mi amado hermano. No quiero que usted saque mis palabras del contexto. Guarde todas las medidas de seguridad que le dicen y le recomiendan. Guárdelas todas. Pero por eso usted no va a quedar esclavizado por ese régimen de medidas. ¿Me explico? Mira, yo te soy muy honesto y muy franco. Si Dios no quiera, alguien en tu hogar quedara infectado de algún tipo de enfermedad, por fuerza, tú tendrías que salir de la burbuja de tu casa y tendrías que salir a buscar ayuda. Por fuerza. Es decir, tú mismo romperías tu cerco de protección por la necesidad. Ahora, yo rompo mi cerco por la necesidad, no porque tengo gente enferma, sino por la necesidad de las almas. ¿Me explico? Por la necesidad de las almas, yo rompo el cerco, me obligo, como los que están trabajando. Hay mucha gente que ha roto su seguridad porque sabe que tiene que proteger su familia. ¿De qué manera? Llevando el pan de cada día. No sé si me estoy saliendo algo del tema, pero esta porción bíblica, mi amado, se presta para poder entender muchas cosas. ¿Sabes por qué? Por el accionar que va a tener Jesús con el leproso. Claro, muchos dirán, ay, pero es Jesús que se va a contagiar. No, es que de eso no se trata, mi amado hermano. Se trata de la directriz del ejemplo que me da Jesús de cómo se debe de actuar frente a alguien que puede contagiarme. Jesús pudo haber hecho todo lo opuesto a lo que, a lo que era recomendable hacer. Jesús hizo todo lo opuesto, todo lo opuesto. Yo no sé, pero ¿qué pasaría si el Señor, hoy, porque el Señor es tremendo, qué pasaría si el Señor te dijera, mira, yo quiero usarte en los tiempos de coronavirus para que tú vayas a los hospitales y por medio de la imposición de tus manos y en la oración, ellos van a ser sanados? Yo te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si recibieras de parte de Dios esa convicción a tu espíritu, donde Dios mismo te dijera, hijo mío, levántate, anda al Hospital Luis Bernaza, en el área de infectología donde están los del COVID-19, ingresa allí, pon tu mano sobre ellos, ora y ellos se sanarán? ¿Qué harías? Yo sé que muchos se están autorrespondiendo. Es que si Dios me lo dice, yo voy. Obviamente. Mi amado hermano, ¿y si Dios no te lo dice, pero te lo ha dicho de manera abierta a través de su palabra, cuando te dice que si hay algún enfermo
ore por él y imponiendo tus manos sobre él, este sanará. ¿Tú sabes cuánta gente hay enferma en la actualidad? Muchísima. Y yo sé que estamos haciendo hoy por hoy una preciosa labor, orando a la distancia. Ojo, orando a la distancia por ellos. Pero eso no implica que mañana más tarde, amado, nos topemos con casos presenciales y no vamos a salir, uy, no, yo no me meto ahí porque no voy a orar. A veces Dios, mi amado, prepara los escenarios. Prepara los escenarios para poder ver de qué en Dios estamos hechos, de qué tan confiados estamos en su poder y en su protección. Mira, si un médico que no tiene protección divina, solo protección secular, arriesga por su carrera o por su devoción a su profesión, arriesga su vida atendiendo a un paciente, sea de la enfermedad que sea, o sea del alto grado de contagio que sea, si un médico terrenal arriesga su vida por un prójimo que no conoce, un hijo de Dios que tiene todo el consejo del Señor en su palabra y tiene todo el revestimiento de Dios en su vida, amado, actuar de manera fóbica frente a un contagio de una o de otra cosa, mi amado hermano, ¿cuándo entonces ese hombre de Dios pondrá en acción la misericordia o la compasión que Dios ha derramado en su vida para con aquel que está en contagio? Yo me recuerdo tanto, mi amado hermano, ya estoy hablando ya de algunas decenas de años atrás, que cuando recién comenzaron a verse en el país este asunto de los que tenían SIDA, mi amado, ellos fueron rechazados por la sociedad e inclusive a muchos botaron de los trabajos, a muchos los excluyeron aún hasta de la propia familia, porque pensaban que si los tocaba, ya se le pasaba el SIDA. Les pasaban el SIDA. Amado, y a mí yo me recuerdo tanto que cuando me iba a Lea, ¿sí? Y me iba voluntariamente, a mí nadie me obligaba a decir, hermano, váyase a Lea. En modo alguno. Pero yo sentí en Dios que Lea era, es decir, el hospital de infectología, era un lugar donde a mí Dios me impulsaba a ir. Yo nunca recibí de Dios una palabra que me diga, Paul, ándate a Lea porque allá tienes que ir. No. Simplemente sentí una carga por esa gente. Sentí una carga. Otros compartieron esa carga conmigo y me acompañaban. Y yo me recuerdo tanto de la hermana que nos lideraba en esta parte, una hermana, una anciana de fe que nos decía, vaya hijo, si Dios ha puesto ese sentir en su corazón, vaya. Y como yo tenía todavía en ese entonces mis niños muy pequeños, ella sí me daba recomendaciones y yo seguía las recomendaciones. Mire, vaya, haga que Dios lo use, ore por los que Dios ponga en delante de usted. Y eso sí, cuando llegue a casa, no salude a nadie, no abrace a nadie, no bese a nadie. Llegue, quítese, entre obviamente directo, vaya al baño, quítese la ropa, póngala en el cesto de la ropa sucia, lávela, báñese bien y no ha pasado nada. Y ore, siempre me decía esto, y ore para que la sangre de Cristo Jesús lo limpie de todo tipo de infección. Mi amado, ¿tú sabes cuántos milagros yo vi en Lea? ¿Tú sabes cuánta gente yo vi sanada en Lea? Por el solo hecho de que Dios haya puesto en mí esa pequeña carga. Mi amado, yo me gozaba al ver la gente sanada. También vi mucha gente partir. Mucha gente vi partir. Y, mi amado, pero lo que Dios me pudo dar a través de estas experiencias no me la quita nadie. Porque las tengo, mira, han pasado más, déjame hacer así, abuelo de pájaro, más de 25 años de esto. ¿Sí? Promediando, unos 25 años. Y lo llevo tan latente en mi corazón, lo llevo tan latente en mi memoria, amado, que cada vez que me acuerdo me gozo y glorifico a Dios por ello. Y por eso hoy te comparto ese testimonio. Te comparto ese testimonio. Yo no sé, mi amado hermano, claro, cada quien tiene su propio temple, tiene en Dios su propia medida de fe. Pero hay cosas, mi amado hermano, que no podemos evitar. Y si algo Dios nos ha llamado a sus hijos,
es a compartir en los momentos de la necesidad con ellos. Cuando estamos entregando las funditas de comida, mi amado, los hermanos que tienen adentro gente enferma, porque hay hermanos que tienen a sus parientes enfermos, sí, yo sé que internamente a uno le nace un conflicto, es natural. Ay, me puedo contagiar, es un proceso en la mente, me puedo contagiar, pero yo veo la enfermedad, hermano, yo me venzo, porque yo no voy a distraerme, yo no voy a ser un espectador, a grabar para decir, ay, el hermano se enfermó. No, hermano, Dios pone una carga inmediata. Yo digo, hermano, paso un ratito, entro, pongo las manos en el nombre del Señor, Padre, haz la obra aquí en el nombre de Jesús, amén, y salgo. No depende de mí si se sane o no se sane, eso depende de Dios, pero lo que sí depende de mí, mi amado hermano, es hacerme presente cuando ya la necesidad se pone en medio de mí. Ahora, ¿cuándo las necesidades en Dios se ponen delante de mí? Cuando estoy en los lugares donde Dios quiere que yo esté. Eso sí. Nunca las necesidades divinas se van a manifestar en tu vida si te quedas escondido en la cueva, Elías. Jamás. Mucha gente dice, hermano, a mí nunca Dios me ha usado para resucitar a alguien. Claro, pues si nunca visitaste un hospital y te metiste en terapia intensiva, obviamente que nunca lo experimentarás. Jamás lo experimentarás. Yo me recuerdo que mi amado iba al hospital Bernaza y me iba al lugar donde estaba casi que imposible. Solo los médicos y ciertos médicos, enfermeras clínicas ingresaban, que era la parte donde estaba el área de los quemados. Yo no tenía familiares allí, yo no tenía nadie que pueda decir un pretexto para ingresar. Mi amado, a mí Dios me llevaba a esos lugares, donde el riesgo no era para mí, el riesgo era para los pacientes. Ellos estaban prácticamente en bolsas cubiertas con oxígeno, y sus llagas, mi amado hermano, en algunos expuestas, en otras vendadas, dependiendo de la gravedad de la quemadura. Mi amado, el Señor, yo no sé cómo hacía, pero Él me metía ya, ahí adentro me metía. A veces ni los propios familiares podían ingresar allí, hermano, y yo ingresaba, Dios me aperturaba. En otras oportunidades me llevaba a los lugares de terapia intensiva, pero de alto riesgo, donde yo oraba en una cama por uno. Mi amado, sentí en Dios la liberación y atrás mío el otro estaba, ¡tí! Sonaba la máquina, murió. No sé qué puso Dios, mi amado, pero Dios me llevaba a esos lugares. No tengas fobia. Sé prevenido. Sé, mi amado hermano, prudente. Pero fobia. Eso es falta hasta de confianza en Dios. Falta de poder decir, Señor, pero ¿qué soy yo? Soy tu hijo. Allá afuera hay gente que me necesita. Yo decía, y de hecho lo he dicho muchas veces cuando voy a orar, en esos tiempos de oración que tenemos en la iglesia, yo entiendo que va gente que está bien, pero por lo menos el pueblo de Dios que está sano debería estar clamando, el que está sano. Sí, y siempre lo he dicho, si usted se siente agripado, se siente con fiebre, con dolor de cuerpo, quédese en su casa, obviamente, quédese en su casa. Pero si usted está sano, si usted está en Dios bien parado, y se pasa todo el día sentado en un sillón, viendo película, mi amado, no lo sé, pero yo creo que usted en Dios gana más acompañándonos a orar, acompañándonos a clamar. Por lo menos si le da temor ir a la casa del enfermo, por lo menos venga a doblar rodilla. Pero no se deje dominar tampoco por la fobia. Hay gente que hasta por puro pensar se enferma. Mi amado, todo esto lo que le he dicho se complementa como anillo al dedo con el texto que vamos a leer. Dice el Señor en el versículo número 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Mira, si Jesús hubiese estado en ese momento, uy, tiene lepra, muchachos, porque andaba con los discípulos, muchachos, a correr, dejen al leproso.
sino que la actitud del hombre que tenía esta enfermedad pasosísima. Por eso es que le he dado todos los antecedentes, tanto actuales como de la época propiamente, inclusive bíblica. Mi amado, el hombre leproso se postra delante de Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y por qué utiliza el término limpiar? Porque la lepra no tenía cura. No se veían milagros de sanidad de lepra hace cientos de años. Pero la lepra era considerada como una enfermedad que sí se podía controlar. Y cuando se habla de limpieza, se hablaba más sobre todo de que la mancha quedaría, por lo general la mancha quedaba, aun cuando ya no en su calidad propia de destructiva, pero quedaba totalmente la seña de que ahí se había estado la lepra. Como cuando alguien sufre, no sé, una lesión, se cae, tiene de pronto, qué sé yo, una caída fuerte, se rompe, se daña la piel y a veces queda la marca, queda la llaga. Y dice: "Ve, ahí estuvo la lepra. O estuvo la llaga, o estuvo los puntos". Pero este hombre, reconociendo la limitación propiamente de su situación, dice: "Límpiame, Señor". No le dice: "Sáname", no, límpiame. Y aquí Jesús rompe todos los esquemas. Por eso es que yo a veces le pregunto a la gente: ¿qué haría Jesús en nuestros tiempos? Porque eso sí, lo que haría Jesús en nuestros tiempos, o lo que hubiera hecho en su tiempo, Jesús lo hubiera replicado en nuestros tiempos. A veces me pregunto, yo no soy legalista en esto, ni soy extremista. No es que yo ando buscando casas preguntando: ¿quién tiene coronavirus para meterme ahí y orar? No, yo no hago eso. ¿Sí? Dios me libre de tentar a Dios con eso. A mí me gusta ser muy puntual, muy directo, y en ese sentido también muy franco. Y como le he mencionado, no soy extremista. Yo no ando preguntando quién está enfermo para ir a buscar y exponerme para un contagio. Pero cuando Dios me presenta la oportunidad, sé que es Dios el que la pone delante de mí, y yo a eso no le huyo. Eso sí, no le huyo a eso, porque yo ya sé que ha sido Dios el que ha convergido allí para que si yo estoy y está el enfermo, no es para decirme: "Ay, tiene virus, me voy. Agarro el carrito viejito que tengo y arranco". No. Cuando ya está el enfermo ahí, yo digo: Señor, si tú lo has puesto ahí delante de mí, no es para verlo y decir: "Uy, me voy corriendo", sino para verlo: Señor, tú lo has traído, por algo lo has traído ante mí. Por algo. Porque a la larga yo no soy el que sano. Yo presento al sanador. Y Jesús hace algo fuera del orden establecido de la época. Verso 3. Jesús extendió la mano al leproso. ¿Entiende esto? Jesús extendió la mano y le tocó. Mira esa acción de Jesús. Jesús rompió todo el esquema. Por eso pregunto: ¿qué haría Jesús en nuestros tiempos? Si apareciera una persona que manifiesta los síntomas del coronavirus, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Él, mi amado hermano, se expondría al virus. Sí, sí se expondría. Claro que sí. Pero no lo haría para decir: "Ay, estoy buscando para contagiarme". No, lo haría porque él sabe, mi amado hermano, que la gente lo buscaba porque ellos habían depositado su fe en él. Y cuando Dios te lleva a un lugar, la gente no es que deposita su fe en ti, sino en aquel a quien tú presentas en ti, que es a Cristo. Dios nos da cobertura, amado hermano. ¿Dónde están las promesas de Dios que nos dicen que aun cuando bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño? Dejando a un lado el COVID-19, dejando a un lado la pandemia, el coronavirus, ¿cuántas veces nos ha tocado ir a hogares que nos llevan? Estamos en el hogar, visitamos, predicamos, damos la palabra, nos sirven un vasito con colita, con juguito, con lo que sea. Yo no. Gracias, hermana, qué bueno. Hasta le sirven un platito de comida, comemos, lindo. Después nos enteramos: uy, murió fulano. Ay, de verdad, sí, el Señor se lo llevó, sí. Y ahí viene, ahí sale. Sí, tenía neumonía, tenía pulmonía, tenía. ¿Tú no crees que en nuestra mente, uy, yo cogí internamente el cuerpo?
se resiente en el sentido de que, uy, el vaso está, ay, habrá tenido, uy, Señor, ay, Padre. Nosotros no andamos así. Un hijo de Dios no anda así. Imagínate que nosotros entremos a una casa que, vuelvo y repito, dejando a un lado el coronavirus. Lo quiero dejar a un lado, como que nunca apareció. ¿Tú sabes a cuántas casas nosotros hemos ido donde nos han dicho, pastor, está malito? Y claro que preguntamos, ¿y qué tiene? Sí, le detectaron esto, lo otro. Y nosotros sabemos internamente que eso que nos están diciendo es contagioso. ¿Tú sabes a cuánta gente enferma nosotros hemos ido? Y que nos han dicho que tiene esto, que tiene lo otro. Pero si ya Dios me llevó allí, ¿tú crees que Dios me llevó allí para que me contagie? Dios me llevó allí, mi amado hermano, es para que yo pueda, sí, en Él, darle su mensaje, darle en Dios una oración, darle el ánimo que Él necesita. Yo te aseguro, así te lo aseguro, que por cada hermano que ha perdido un ser querido, un padre, una madre, mi amado, por el pariente que ha perdido, yo te aseguro que ellos darían un pedazo de sus vidas por haber estado abrazando a su padre, a su madre, cuando ellos estaban en agonía. Y no hubieran medido que si me va a pasar o no me va a pasar la enfermedad. Ellos hubieran querido dar un todo por haber estado allí cuando ellos cerraban sus ojos. ¿Por qué? Por el amor que le tienen a ese ser que partió. Así Dios quiere que tengamos amor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da su vida por los demás. Jesús extiende su mano y lo toca. Tú sabes lo que causó eso en medio de la sociedad que veía a Jesús. Primerito debieron haber dicho, uy, Jesús se contaminó, ahora le pasó lepra. Jesús es leproso. ¿A quién tocó? Al leproso. Uy, aléjate de Jesús. Lo tocó, se contagió. Y todo el que lo tocaba a Jesús se habría de contagiar también. Mi amado, eso por un lado, con respecto a la enfermedad. Pero con respecto al tema espiritual, muchos debieron haber pensado y dicho, Jesús se contaminó con ese hombre pecador. Porque recuerda que la lepra era sinónimo de maldición, de juicio. Y un hombre que había tocado algo inmundo, y en este caso un hombre con lepra, llamado, quedaba prácticamente aislado de toda liturgia, de toda participación de las cosas sobre todo si era sacerdote, de las cosas del sacerdocio. Por eso es que los fariseos y escribas practicaban mucho el tema de los lavamientos, de los rituales de purificación, por si acaso alguien con enfermedad o con pecado los tocaba. Pensaban que eso se pasaba. La lepra sí era pasosa, claro que sí era pasosa. Pero Jesús no estaba allí para admirar, no estaba allí para fascinar a la gente, estaba allí era para ayudar justamente, como lo está usted en esta sociedad y como lo estoy yo en medio de esta sociedad. Nosotros, Dios nos ha llamado no para estar a 3 metros de la gente. Si ya Dios te lo pone delante y alguien me dice, pastor, aquí estoy agripado. Ay, sí, mire, después de la cuarentena lo visito. Imposible, amado hermano, yo no haría eso. Yo no haría eso. Claro, me ajusto bien mi mascarilla. Recuerda que no es que voy a ir expuesto. Me ajusto bien mis guantes. Digo, hermano, déjame acercar. Pongo mi mano sobre tu cabeza. En el nombre del Señor, oro por él. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Voy a mi casa. Obviamente, lavo mis guantecitos si son lavables. Obviamente, lavo mi mascarilla si es lavable. Obviamente, me lavo las manos. Me saco mi ropita. La pongo en la ropa sucia para pueda ser lavada. Me pego un baño. Y nada ha pasado. Confío en Dios que Él me ha cuidado y que la obra ha sido realizada. ¿Estás fóbico, mi querido hermano? Tú que tienes al Señor en tu vida, ¿estás fóbico por todo esto? Todo lo que no proviene de fe también es pecado. Tienes el temor hasta los huesos con esto. Es verdad, quédate en casa.
Pero yo también entiendo que hay necesidades que te hacen salir de casa. Y la iglesia en tiempos de angustia tiene una gran necesidad. ¿Sí? Ir justamente donde hay la necesidad de la gente. Por eso es que, amado hermano, trato solamente de inspirar por lo menos a otros. No exponerse a la enfermedad, jamás. Pero sí, mi amado hermano, en tiempos de necesidad, a manifestar el carácter de Cristo. Eso sí, en la medida de lo posible. No te digo que vayas a golpear, y mira que te estoy hablando repetitivamente en esto. No te digo que vayas a andar averiguando cuántos tienen COVID en tu barrio para que te vayas a meter en la casa de ellos. No te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que si al salir, obviamente, se presenta la oportunidad de que puedas ministrarle a alguien que esté enfermo, mi amado, no le tengas fobia. Dios mismo puede ser que te esté probando para que lo hagas, para que lo atiendas. Dios sabe que nosotros no tentamos a Dios. El pueblo de Dios no tienta a Dios, pero el pueblo de Dios sí hace la voluntad de Dios. Y cuando uno hace su voluntad, Dios se encarga, ¿sí?, de guardar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y dice, para terminar, Jesús extendió la mano sobre el leproso, le tocó. Jesús no tenía la necesidad ni de extender la mano, ni mucho menos de tocarlo, porque Jesús bien pudo haberle dicho, sé limpio, así a la distancia, como para decir, no lo he tocado, a la distancia le dije, sé limpio. Jesús rompió los moldes, se acercó, extiende su mano y lo toca. Y me imagino que guante no llevaba, te lo aseguro. Lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra no es que fue limpiada, fue sanada. Dice, y al instante su lepra desapareció, es decir, que la carne le quedó como de un niño, así como le quedó a Naamán. A Naamán la lepra no fue limpiada, él fue sanado, salió, ¿sí?, con piel de bebé. ¿Puedes creer en semejante milagro? ¿Tú sabes cuántos milagros Dios pudo haber obrado en este tiempo contigo? Ya te digo, solo verán la gloria de Dios aquellos que se exponen donde está la necesidad. ¿Quieres ver gente resucitada? ¿A dónde tienes que ir? ¿A dónde? Anda a las terapias intensivas. Allí verás esos milagros. ¿Quieres ver gente de cáncer sanada? ¿A dónde tienes que ir? ¿A dónde? A Solca. ¿Quieres ver niños restaurados? ¿A dónde tienes que ir? Al hospital de Icaza Bustamante. Es que es obvio, pues. ¿Quieres ver hacheritos, chicos de la calle? ¿A dónde tienes que ir? Ándate allá a los parques, ándate allá debajo de los puentes. ¿A dónde los vas a encontrar? En la comodidad de tu casa, en la burbuja de tu hogar. Imposible. ¿Quieres ver traficantes restaurados? ¿A dónde tienes que ir? A donde expenden la droga. Obvio, pues. Si quieres lavar la ropa, tienes que ir a la tina o a la lavadora, pues. Porque de lo contrario, si le huyes a la lavada, siempre andará sucio. Mi amado, tú sabes, o por lo menos creo que me están conociendo algunos. Yo predico así siempre, le cuento, siempre. Los que me conocen saben cómo a veces confronto muchas veces las realidades del sistema de nuestra forma de vivir, contrastado con lo que la palabra nos enseña. Amado, pero yo siempre lo hago de esta forma, pero es para despertar nuestro entenebrecido entendimiento, que a veces lo tratamos de adaptar a nuestra sociedad, que nos da la comodidad, nos da el confort, nos da las garantías de poder vivir una vida relajada,
una vida tranquila, una vida sin problemas. Mi amado, el que quiere manifestar el carácter de Cristo en su totalidad en esta tierra va a padecer persecución, va a padecer sufrimiento, va a padecer, se va a exponer. Todo aquel que no desea manifestar en su totalidad el carácter de Cristo va a vivir una vida cristiana relajada, una vida cristiana sin mayor compromiso, va a vivir una vida cristiana light, como dicen por allí algunos. Es necesario, mi amado hermano, entender que Jesús nos manifiesta a través de estas porciones bíblicas verdades máximas de vida cristiana. ¿Por qué crees que el Señor nos dice en su palabra, todo aquel que quiere ser cristiano tiene que andar como Él anduvo? Ven conmigo por favor a la Escritura. No te he dado hoy muchas referencias bíblicas, la verdad. Sí, pero yo creo que sí es necesario por lo menos tratar de, diríamos, de rescatar lo más importante, mi amado hermano, de lo que el Señor manifestó en medio de su ministerio, manifestó a sus discípulos y por ende nos manifestó a nosotros también. Ahora, dos textos. Mira, el primero dice el Señor en Efesios capítulo número 2. Efesios, carta a los Efesios capítulo 2, verso 10. Mira lo que dice el Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mira, yo sé que esta palabra te la voy a dar sin anestesia. Sin anestesia. Porque somos hechuras suyas, Efesios 2, verso 10, creados en Cristo para buenas obras. La pregunta es, ¿cuándo un cristiano manifiesta buenas obras? ¿Cuándo? ¿Cuando todo se da para que se hagan las buenas obras? ¿Cuándo crees tú que un cristiano, un hijo de Dios, debe manifestar buenas obras? ¿Cuando el escenario te lo pinta para que las des? Cuando la alfombra está puesta y te dicen por aquí camine, mi caballero. ¿Cuándo se manifiestan esas obras de Cristo en nosotros? Cuando el escenario está dispuesto. Cuando el aire acondicionado está prendido. Cuando el banquete está sobre la mesa. ¿Cuándo, mi amado hermano? ¿Acaso no es cuando hay necesidad? ¿Acaso no es cuando hay adversidad? ¿Acaso no se manifiesta esas obras de Cristo en nosotros cuando todo dice que no se puede? Pero Dios te dice, no importa, hijo, anda, camina. Mi amado hermano, la palabra de nuestro Dios nos dice con total claridad, en el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Tú no sabes cuánto Dios, se va a oír un poquito fuera de lugar, tú no sabes cuánto Dios ha esperado que llegue este mal al mundo para que la iglesia salga. Y la iglesia está escondida. Mi amado, dice la palabra, las cuales Dios preparó. Mira, cuando hay un sepelio, Dios lo ha preparado para que sus hijos vayan al sepelio. Cuando hay un accidente, hay una desgracia, hay una necesidad, Dios la preparó para que sus hijos se den a conocer. ¿Cuándo te das a conocer como cristiano? Cuando el hermanito está cumpliendo años y vas a comer torta. Cuando te invitan a la fiesta. ¿Cuándo das a conocer las obras de Dios? Cuando el escenario es de relajación y de paseo. Los creyentes, amados, en la actualidad se dan a conocer cuando hay conciertos. Cuando hay campañas de predicadores invitados. Tanto así que las benditas campañas se llenan de puros cristianos. Los estadios se llenan
de puros cristianos. ¿Tú crees que esas son las obras que Dios preparó de antemano para que la iglesia en ella anduviese? Llenándonos los unos a los otros con la misma gasolina. Mi amado, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, para andar en las obras de Cristo, es para manifestarlas en medio de las pruebas, pues. No en medio diríamos así, de las comodidades que el mundo nos brinda. Es en medio de las adversidades. En medio de las necesidades. Dice la Escritura, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Tú sabes cuánto Dios esperó para que esta pandemia llegue? Solo para que Él, al ver a su pueblo, diga, vamos a ver de qué está hecho mi pueblo. Vamos hoy a ver de lo que tanto me cantaban en los cultos. De lo que tanto me decían, lléname, lléname, Señor, de tu poder, lléname de esto, lléname de... Ahora los quiero ver. Llenecitos de mi poder metidos en la casa. Pero llenos de poder. Llenos de harta letra bíblica, de harto conocimiento, parecen petete. Ahí, nos parecemos al amigo de Pinky. Pura Biblia. Pero nada de acción de Dios. Nada de poder de Dios. Nada de manifestación de Dios. Porque el Evangelio, lo dice la Escritura, es poder de Dios para, complétalo por favor, tú que sabes la Biblia, ¿para qué? Eso, para salvación. ¿Cuántos del COVID se han salvado? La pregunta clave es, ¿a cuántos del COVID se les ha predicado? Mi amado, la iglesia está en una indiferencia absoluta. Absoluta cuando el mal llegó. Siempre nos llenamos la boca diciendo que en los tiempos de angustia es cuando más se clama. Pero parece ser que no es así. Parece ser que no es así. No te digo que vayas a la iglesia corriendo mañana. No, mi amado hermano. Lo que te digo es que aproveches las oportunidades que Dios te da. Aún desde tu propio hogar. Cuando Dios te prepare el terreno para que tú puedas acercarte a una persona que esté en necesidad. Insisto, los hijos de Dios no andan buscando virus para exponerse. Pero Dios sí anda buscando gente dispuesta a aprovechar las oportunidades que Él le da a sus hijos para manifestar el poder de Dios que fluye en abundancia en medio de sus hijos. Y dice la Escritura, porque eran dos citas bíblicas que las que quería darte a conocer, en la primera carta de Juan, capítulo número 2, primera epístola de Juan, capítulo número 2, dice el Señor, versículo, voy a leer, sí, en sus primeros versículos, sí, desde el versículo número 3 al versículo número 6. Voy a leer del contexto, pero al 6 quiero llegar. Dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe vivir como Jesús vivió. Debe manifestarse como Jesús se manifestaba. ¿Y cuánto más se manifestaba Jesús, sino en medio de las peores y las mayores necesidades del pueblo? Mis amados, hasta allí quiero llegar con esta reflexión, terminando de leer el capítulo 8 de Mateo, versículo 4, en el cual nos dice, entonces Jesús le dijo a ese leproso, limpiecito ya, limpiecito, le dijo, y sanado, pues no, mira, no lo digas a nadie, sino ve
y le manda a hacer algo que no había ocurrido en años, en cientos de años en el tabernáculo. Anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Es decir, para que ellos palpen de que mi poder todavía, aún en tiempos actuales, se sigue manifestando. ¿En quiénes? En quienes me creen. En quienes confían en mí. Amados, hasta ahí llego con la porción de la palabra. Pensé que iba a salir más pequeñita, pero bueno, tengo esa mala costumbre, disculparánme, mi amado, pero yo creo que Dios aspira muchas cosas de nosotros. Mucho más de lo que tú crees. Pero mientras nos mantengamos timoratos, mientras nos mantengamos recluidos, inmersos en nuestro propio mundo, muy difícilmente en la necesidad vamos a poder ver la gloria de Dios. Mira, no te engañes. Hay quienes anhelan la casa de Dios solo a veces para poder ver en los cultos su gloria. En los cultos. Amado, la verdadera gloria de Dios no está en los cultos. Está fuera de las iglesias. En medio de las almas que están en angustia. Allí está la verdadera gloria de Dios. Cuando tú entras a un hogar donde hay llanto, hay dolor, hay angustia, y eres tú el instrumento que Dios usa para llevar confort, para llevar un pañuelo y secar lágrimas. Allí está la gloria de Dios. Allí. Mis amados, espero que Dios haya hablado como lo hace conmigo. Mi amado, yo tengo mucho que aprender en Dios y mucho que corregir también. Muy honesto te soy al decir que le fallo mucho, mi amado, pero no quiero que tú sigas mi mal proceder. Quiero más bien que me ayudes y yo a su vez ayudarte para que juntos, de un lado y yo del otro, podamos, mi amado hermano, con la ayuda de Dios, empujarnos mutuamente para que la obra de Dios pueda avanzar en medio de estas necesidades. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, mira, Señor amado, las necesidades de tu pueblo. Tu palabra, Señor, es la mejor medicina que nuestros huesos puedan recibir, Señor amado. Ahora yo te suplico, mi Dios, porque hay muchas necesidades que hoy por hoy, Padre, tu pueblo está padeciendo. Me alegra en parte al ver que ya muchos de tus hijos han podido salir de crisis y que las oraciones con respecto sobre todo a temas de enfermedad, de virus, van disminuyendo. Pero mi Dios, ¿de qué servirá ser sano del cuerpo si todavía el alma está contaminada de un virus más letal que el coronavirus? ¿Qué hay del virus del pecado? El cual sí produce muerte, pero muerte eterna. ¿Quién vacuna eso? ¿Cuál es la vacuna? La iglesia la conoce. Cristo es la vacuna para ellos. Espíritu Santo, mira, Padre, las peticiones de oración. Suplico por ellas, oh Dios, las tengo aquí. Y espero que el Espíritu Santo pueda manifestarse en piedad, en amor, para con cada una de ellas, Señor. Así como tú ministras nuestras vidas con la Escritura,
Ministra, Señor amado, las vidas de estas personas con tu Espíritu. Y Dios, yo hoy quiero pedir algo adicional a todo esto. Úsame a mí para poder llevar una oración a estas vidas. Usa, Señor amado, a tu pueblo. Ellos que piden por estas vidas, muchos de ellos los tienen cerca a su hogar. Padre, pon carga. Pon tú la carga, Señor, en ellos. Posiblemente, mi Dios, el mío esté tan cerca de ellos, queriendo usar nuestras propias manos, queriendo usar nuestras propias palabras, queriendo usar, oh Dios amado, este templo, este vaso de barro, en el cual fluye es tu poder, Señor, para poder llevar restauración. Padre, deposito en tus manos desde ya, no solo a quienes dieron a conocer la petición, sino a quienes, Padre, habrán de beneficiarse de la oración que en esta noche tu pueblo, Señor, al ponerla delante de tus pies, tú te dignes, Señor amado, como le dijiste a ese leproso, quiero ser limpio. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Nelson Vera, en esta noche, da gracias a Dios por la oportunidad, dice él, que Dios le ha dado para poder reunirse con su familia y poder escuchar y estudiar la Escritura. ¿Sí? Antes dice que se reunían 5 personas, ahora ya son 6, ha aumentado uno más en casa, su sobrino, quien estuvo también enfermo, pero que el Señor lo ha levantado. Me gozo por que Dios está usando, como le mencioné desde el inicio, este medio para bendecir hogares enteros. Lady Moncayo, ella pide oración por su papá, Félix Moncayo, y su madre, Nexibone, quienes están enfermos. Mario Soledispa, nuestro hermano, pide también oración por su cuñado, Santiago Arellano, quien continúa enfermo y al día de mañana se hará diversos exámenes. Pide, sí, para que el Señor, pues obviamente, lo libre de todo mal y que todo sí sea con el favor de Dios. Denise González da gracias a Dios por sus misericordias, ya que el día de hoy llegó la ayuda al pueblo de Sabana Grande. Qué bueno, esto se oró el día de ayer, que no había provisión para esos puntos que están olvidados, sí, en nuestro país, pero mire, Dios contestando la oración. Bélgica Candelario da gracias a Dios por la vida de su papá, Erasmo, quien ya está bien de salud. Me gozo al ver cómo mi Dios se glorifica, ¿sí?, dando respuesta a las oraciones. José Chonillo pide oración por la vida de Antonio Sandoya, quien se encuentra también grave en el Hospital del Seguro con coronavirus, para que el Señor tenga misericordia de él. Yomaira también Chamaidán pide oración, dice allí, por su sobrina, Ciara, quien se encuentra afiebrada. Vanessa Piloco agradece al Señor por la restauración, dice, de la salud de su abuelita, así como lo hizo con su tía de a poco. Sí, Dios ha estado obrando. Me gozo, mi querida hermana, que Dios siga restaurando la vida de su abuelita. Pide también ella ahora, sí, oración por su familia, para que el Señor cada día aumente, dice allí, la fe, sí, en medio de ellos. También Nancy Aguirre pide también oración por su sobrina, una niña que tiene 7 años, se llama Natalie Aguirre Lastre, quien presenta también ahora pues un cuadro, no solamente todo es coronavirus, ella presenta un cuadro de apendicitis. Amén. Oremos por esta niña para que, sí, o sea, que se le extirpe o que se desinflame, Dios haga la obra en esta pequeña, Natalie. Lourdes Martillo pide oración, dice aquí, para el señor Sucre, para los esposos Rivera, que tienen COVID-19, por la señora Ángela Villalta, quien tiene dolor en el cuerpo, por Karina también Villalta, quien tiene
dice allí dolor desde el hombro hasta su seno, dice allí del lado derecho. Ella pide pues oración, ¿sí? Por, recuerde, Ángela Villalta. Mateo Pincay pide oración para que Dios continúe bendiciendo con salud y fortaleza a toda su familia y por sí la familia pastoral. Sonia Rodríguez pide oración por la vida de Verónica Naranjo. Dice aquí por Diana Baño, dice aquí dieron positivo, pone ella así, para el COVID-19. ¿Sí? Recordemos estas vidas, ¿sí? Verónica Naranjo y Diana Baño, ¿sí? Ya que presentan síntomas por coronavirus también. Nuestra hermana Betty Centurión, llamado, pide oración por su familia, ya que el Señor pues ha hecho partir de este mundo, ¿sí? A su cuñada Nancy Ruiz, ¿sí? Esposa de Felipe Centurión. Ella estuvo ya desde antes, obviamente, de todo este proceso de la pandemia. Tenía ya un malestar en su organismo, en su cabeza, me parece, ¿sí? Y a la fecha, al día de hoy, ha partido con el Señor, y que Dios pues pueda traer a toda la familia, ¿sí? A nuestra hermana Betty, nuestra hermana Isabelita, también nuestra hermana Bellita, ¿sí? Sí, a nuestro hermano, a Felipe, el esposo, obviamente, Centurión, ¿sí? Y a todos sus hijos, que Dios pueda traer consolación y fortaleza por la pérdida de su esposa Nancy Ruiz. Nuestra hermana Isabel Pisa también en esta noche, dice ella, da gracias a Dios por su mamá, Máximo Ortiz, porque ya no tiene, ¿sí? La afectación del COVID-19. Pero ahora tiene que superar, dice ella, una anemia, ¿sí? La cual se ha presentado, ¿sí? Ha quedado, me imagino, por la debilidad. Dice que tiene dengue y que el Señor, ¿sí? Obre a través, ¿sí? De la salud de su mamá, ¿sí? En este caso Máxima Ortiz, ¿sí? También mi hermana Isabel Pisa pide por la salud de un vecino, ¿sí? Que se llama Isidro Asunción, quien se encuentra también delicado, dice allí, de salud también, ¿sí? En este momento también nos escribe Roberto Bedoya, nos dice, se manda también su saludo, y que obviamente, ¿sí? Agradece al Señor por la palabra que se está dando durante todos estos tiempos, ¿sí? Que el Señor nos permite estar a través de este precioso medio como lo es el Facebook. Así que vamos a disponernos a orar, mi amado hermano. Por un lado me gozo porque las peticiones de oración con respecto sobre todo a enfermedades relacionadas al COVID como que van en un declinar. Qué bien por aquello, porque nuestra intención, mi amado hermano, es que todos reciban de Dios su milagro. Amén. Todos. Hoy por hoy esto es lo que más, diríamos así, nos llama la atención, pero vemos cómo ha bajado enormemente, porque entendemos también que Dios ha ido sanando, Dios ha ido restaurando, Dios ha ido consolando, ha ido obrando, ha ido ministrando vidas, sí, y hasta familias enteras, sí. Por los que han partido, sé que están en la mano de Dios, sí, seguros, están con su cobertura y están mucho mejor que nosotros. Y los que quedamos, obviamente, nos toca luchar, nos toca esforzarnos, nos toca orar. Amén. Orar por nuestros hermanos para que todos, al final de todo este proceso, todos unidos, recibamos al Señor en el aire. Así que oremos a Cristo. Padre, en el dulce nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. En esta hora, Padre amado, mira las vidas, Señor, que han pedido en este tiempo, Señor, una oración por sus familiares, por sus amistades, Señor, o simplemente por aquellos que ellos consideraron de que necesitaban una oración. Mira la petición, Señor, de Isabel Pisa, de Betty Centurión, de Nelson Vera, Padre, de Lady Moncayo, la petición que te ha hecho nuestro hermano Mario Soledispa, Denis González, Bélgica Candelario, nuestra hermana Rosa Cruz, Padre, este varón José Chonillo, por Yomaira, Señor Chamaidán, que te ha pedido también, por su sobrina, por Vanessa Piloco, mi Dios, por Nancy Aguirre también, que hay una niña, Señor Natalie, afectada, por las peticiones que te hizo Lourdes Martillo, Mateo Pincay, Sonia Rodríguez, Señor amado, por esas dos vidas que están también afectadas por la enfermedad, Señor, y yo sé que hay muchas más
que se encuentran, Padre, a través de este medio, Padre, poniendo en su corazón posiblemente más familiares, poniendo amistades, poniendo, Dios, a su círculo social afectado, sea, Padre, más allá de esta pandemia o cualquier otra cosa, Señor. Aún te pido, Señor, por estas personas y hermanos que me están escuchando, mi Dios. Padre, a ellos también bendígalos, Padre amado, fortalécelos, Señor. Ellos están recibiendo cada día de gracia, Padre amado, el mensaje de tu palabra. Están recibiendo de gracia, Señor amado, mi Dios, Padre, este conocimiento, Padre, que ellos lo puedan también, Señor, impartir, que ellos también lo puedan transmitir a otros, Señor. Ellos pueden ser de gran bendición si solamente, Padre, se depositan en tus manos. Padre, por estos enfermos, te suplico por cada uno de ellos, Señor, extiende tu mano de poder, extiende tu sanidad, Señor, y hazles, Padre amado, mi Dios, conforme a tu misericordia, hazle el milagro que ellos han venido a buscar, Señor. Ellos hoy por hoy, Padre, vienen ante ti como el leproso, diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y tú en tu gracia les responderás, sí quiero, sé limpio. Oh Dios, gracias. Gracias porque en medio de ellos, Señor, hay un precioso milagro que se está desencadenando, Señor. Padre, y que nadie, mi Dios, nadie lo habrá de detener. Porque si Dios abre esa sanidad, Señor, nadie la podrá cerrar. Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu amor, manifiesta tu compasión, manifiesta tu gloria, Señor amado, en medio de cada uno, Señor, de estos padres, de estas personas, de estos niños, Señor, de estos matrimonios que están, Señor, de una o de otra forma, Padre, afectados. Padre, y glorifica a Jesús, Señor, en medio de ellos. También, Señor, no nos podemos olvidar, mi Dios amado, también de los milagros que ya has obrado, Señor, en sus vidas, mi Rey. Ellos, mi Dios amado, también han testificado de que muchos ya salieron de su cuadro, Padre, de pronto de crisis, que ya, Padre, superaron, mi Dios amado, esa fiebre, superaron ese dolor, Señor, y ahora están, Padre, felizmente convaleciendo día a día, Señor amado, disfrutando, Señor amado, del beneficio de tu perdón, del beneficio de tu sanidad, Señor. Por ellos también te suplico, Señor amado, que no los olvides, Señor amado, que hagas la obra perfecta en sus vidas, para que puedan acercarse a una iglesia cristiana, donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si tú me das el privilegio, Señor, de que ellos puedan congregarse junto a nosotros, Señor, Padre, poderles seguir guiando en el temor y en el temblor de Jehová, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Rey. Bendígalos, Señor amado, mi Dios. Bendice a todos aquellos que han escuchado en esta noche, Señor, el mensaje. Padre, porque yo sé, Señor, que tras cada pantalla, Señor, hay familias enteras que se encuentran, Señor amado, mi Dios, junto a nosotros acompañándonos. Hay niños viéndonos, Señor amado, que anhelan, Señor amado, ya ir a tu casa, Señor amado, que anhelan, Señor amado, ya estar allí, Señor, frente a sus maestros, Señor amado, para aprender del poder, Señor, de tu palabra. Así como hay adultos, Señor amado, que están anhelando, Señor, están saboreando, Señor amado, el día de la apertura de la iglesia, para ir, Señor amado, sin, Padre, con libertad, sin impedimentos, a adorar y, Padre, a exaltar a aquel que vive por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, extiéndele también pues a todo este pueblo tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, mi Dios. Gracias, mis queridos hermanos, por haber permanecido hasta este momento. Qué bueno es poder tener este tiempo de refrigerio espiritual, este devocional. Recuerde que estos devocionales, por eso se los hace a esta hora, ¿sí? Porque se considera de que ya el día está en su ocaso, está culminando, y creo yo que el horario es pertinente porque ya usted creo que se ha desocupado del trajín del hogar, de la limpieza, de atender a los niños, y mucho más ahora. Como hay mucha gente en casa, creo que las tareas en el hogar se han incrementado, ¿verdad? Cuando a veces van a sus trabajos o los chicos están en la escuela, como que uno hace hasta más rápido las cosas porque hay libertad, no hay que atender a nadie. Pero hoy por hoy, que creo que hay más gente de la acostumbrada, hay más desgaste, se lo aseguro. Hay más desgaste, más platos sucios que lavar, más ropa que hay que limpiar.
sí, hay que hacer más. Entonces, de alguna forma estos tiempos de devocional son para esto, ¿sí? Para que usted pueda en estos momentos pues tener esa cápsula en Dios que no solo eleva su corazón, sino que eleva su espíritu también. Mi amado, antes de despedirme, pues le recuerdo que el día de mañana, si así Dios lo permite, estaremos nuevamente en la iglesia. Si usted tiene para poder llevar víveres, hágalo, ¿sí? Hágalo por favor. Tenemos ya, gracias a Dios, ya del último quintal que tenemos ahí de arroz, ya los pudimos separar. Ya digamos que nos quedan unas 3-4 funditas más allí que se unirán a otras 8 que se hicieron. Nos falta obviamente productos para poder completar esas otras funditas y entregar a los hogares que Dios sabe que estamos pues llevando, ¿sí? Que el Señor multiplique tanto lo que usted nos da como lo que usted mantiene en su hogar, mantiene en su casa. Así que el Señor multiplique, que esa librita de arroz que usted guardó en su casa se haga 100, mi amado hermano. Así se lo deseo de todo corazón. Así que de pronto ese pedacito ahí de verde que usted guardó se haga una racima, mi amado. Dios multiplique, bendiga a la verdad en este caso su alacena, todo lo que tenga en su refrigeradora, que Dios lo multiplique enormemente. No se olvide también, mi amado hermano, recuerde, 9:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana estamos allí. Lleve, por favor, yo estaré allí recibiéndolo con mucho gozo. Si puede ir a orar, vaya a orar, por favor. Si lo que más hoy tenemos que hacer es orar, mi amado. Orar, orar, orar y orar. Amén. Y recuerde también la obra del Señor, siempre no está de más recordarlo. Esto informativo es para los miembros de la iglesia o para los que lo desean hacer. Recuerde seguir contribuyendo con sus ofrendas, con sus diezmos. Recuerde que la obra del Señor en la tierra lo amerita y de esa forma podemos solventar los gastos que usted sabe que tenemos pues como gastos frecuentes de la iglesia, ya que esas obligaciones no se detienen, hay que afrontarlas, ¿sí? En el Señor, porque recordemos que la obra aquí en la tierra pues lo demanda. Amén. Mi amado, es todo cuanto tengo pues que darle a conocer. Espero que descanse, espero que en Dios usted pueda conciliar de muy buena gana su sueño y que Dios le añada esas fuerzas necesarias para que si el día que viene usted pueda levantarse en Dios en victoria. Así que Dios me lo bendiga, que su día de trabajo o aquel día que usted ya lo tiene preparado, el Señor todo en sus manos y que no escasee también el alimento y la salud en sus vidas y en su techo. De mi parte, su hermano Paul Coronado, sí, se despide y espero, si así Dios me lo permite, estar nuevamente mañana en estos preciosos tiempos de devocional, sí, por las noches. De mi parte, de mi esposa que está aquí a mi lado, Fanny Chonillo, sí, les demanda un fuerte abrazo, un fuerte saludo y que Dios me los bendiga. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano.